Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos, nos encontramos una vez más junto a ustedes para continuar estudiando la palabra de Dios, estudiando en este trimestre el libro de los Salmos, donde Dios se encuentra con el pueblo de corazón a corazón. Amén. En esta semana estamos estudiando la lección número 9, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmos 118, versos 22 y 23 nos dicen: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. En el día de hoy, miércoles 28 de febrero, el título es Rey Eterno de Poder Incomparable. Y está con nosotros como cada día el pastor Mario Rondón para dar sus comentarios a esta importante lección. Pastor, bienvenido y muchas gracias. Amén. Gracias, Pastor Matos, también usted por acompañarnos durante todo este trimestre, día por día en el estudio de la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios oportunos. El Todopoderoso continúe bendiciéndole. Saludo para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Le invitamos a tener Biblia en mano, la guía de estudio, y ser guiados por el Espíritu Santo, al cual clamaremos al Señor que sea una realidad por medio de la oración. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por cada amigo oyente que recibe tu gracia, tu poder, tu misericordia y quiere andar en tus caminos. Guíanos con tu Santo Espíritu paso a paso y abre nuestro entendimiento al escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estaremos estudiando, dando lectura al Salmo 2. El Salmo 2, una vez más, nos presenta la guía de estudio y también estaremos leyendo otros salmos que dan continuidad al estudio para el día de hoy. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed pues prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Al hablar ungido es la palabra Mesías, que tiene como significado ungido para nosotros. Y esa aplicación de ungido se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también a los reyes de Israel, quienes eran ungidos. Por eso está hablando en el verso 1, habla a Jehová y su ungido. Literalmente está hablando al Mesías, el rey que era ungido, que era para tomar posesión del reinado y gobernar. Así también estaba profetizado que el Mesías vendría como rey. Por eso dice: yo he puesto mi rey sobre mi monte santo, el monte de Sión. Eso nos hace ver y nos indica que Dios cumpliría su promesa al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Los reyes eran ungidos. Si nosotros leemos en el primer libro de Samuel, cuando Saúl fue ungido, nos dice que tomando entonces Samuel una
redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios era el encargado que a través de su profeta ungía, y quien era ungido para reinar. Y Dios tomó a Saúl, lo colocó como rey para que gobernara y guiara. También de David fue ungido como rey, y así los reyes eran ungidos en el pueblo de Israel para ejercer el reinado. Pero en la persona de Jesús vemos el cumplimiento. Por eso este Salmo 2 es un mensaje mesiánico, porque está profetizando, está hablando acerca de ese Mesías, de ese ungido que vendría a morir. Jesús, como ungido, como rey victorioso, vendría a cumplir una obra especial en la vida del pueblo y en la vida de todo aquel que lo reconociera como rey. Iba a quitar los temores, iba a quitar las ansiedades, a liberarnos del pecado y de la culpa, y a establecernos como hijos y posesión exclusiva de nuestro Dios. Amén. Ya en el Salmo 110, los versículos 1 al 3, David escribe lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Qué hermosas palabras las que describen de esta forma la manera en que el Señor Jesús recibe del Padre esas palabras que son citadas por Pedro en el sermón allí en el día de Pentecostés, para indicar la entronización de Cristo justamente en el momento que Él derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos en forma efusiva allí en Pentecostés. Así que de manera interesante estas palabras también contienen profecías mesiánicas que ya introducen a Jesús en el santuario, que ya le vemos siendo entronizado. Qué interesante este Salmo 110. Un salmo que nos hace pensar, como la lección nos dice claramente, que Dios es un Rey eterno de poder incomparable. ¿Por qué un Rey eterno de poder incomparable? Porque su victoria sobre sus enemigos es absoluta. Así como en la antigüedad los reyes colocaban, cuando conquistaban y vencían a sus enemigos, colocaban sus pies sobre su cuello y dando a entender el poder y la autoridad y la victoria sobre éste. Así también nos presenta el Salmo 2, que pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies. Y el mayor enemigo que el Dios incomparable y de poder ha vencido es en la muerte. Por eso en Hebreos capítulo 2, versos 14, nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo es ese Rey incomparable, de poder incomparable, porque Él venció a Satanás y con Satanás venció la muerte, el poder que ésta podía tener sobre los hijos de Dios. Hoy, como hijos de Dios, también tengamos la seguridad, porque también al pasar, como dice el salmista, por el valle de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Dios está con nosotros. La victoria del Rey, del Mesías, del Dios que tiene poder incomparable, es la victoria garantizada también para cada uno de nosotros. Satanás tiene mucha gente cautiva, tiene mucha gente con temor, tiene mucha gente esclavizada, pero el ungido, el Rey soberano, ha venido con poder para darnos libertad y para otorgarnos a nosotros esa oportunidad de ser libres a través de su Hijo Jesucristo. Dios tiene victoria para ti y para mí. Aún cuando tú tal vez no creas que no puedes obtenerla, hay victoria para ti.
no está en tus fuerzas, está en su promesa, está en lo que Él ha logrado a través de su sacrificio. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Confiemos en que el Rey poderoso, incomparable, es Dios y Él nos da la victoria. Amén. Cada uno de estos salmos, Salmo 2, Salmo 110, hacen una descripción de Dios como el Padre del Mesías y apuntan directamente a la coronación del Rey cuando éste es adoptado en el pacto de Dios, básicamente. Por eso en el primero de los salmos que hemos leído hoy, el Salmo 2, en el versículo 7, se prevé la resurrección y también la exaltación de Cristo como el amanecer de un nuevo pacto eterno y como el pacto basado en el sacerdocio real de Cristo. Así vemos entonces cómo llega el momento en que el Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes. No sé si recuerda, Pastor Matos, la descripción que hace la Biblia en ocasión del apedreamiento de Esteban, que los cielos le fueron abiertos y él vio al Señor Jesús sentado a la diestra del poder en las alturas. Interesante que en ese preciso instante él lo ve allí en ese lugar, y son muchas las visiones ulteriores en las que el Señor Jesús se ve justamente en ese lugar, se destaca como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes, y el libro de Apocalipsis así también lo presenta. Además, la interacción entre el Señor y su ungido, o sea, el Mesías, sugiere incluso una intención de identificar a ese Mesías davídico con el propio Señor Jesús, porque Él está sentado a la diestra del Señor, a la diestra del poder en las alturas. Entonces, ese Señor es justamente el Mesías. Así que este ungido que está a la diestra del poder en las alturas es nuestro Señor y Salvador. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo tendrá la victoria absoluta sobre todos sus enemigos. Por eso se le dice que quede allí sentado a la diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Esa es una imagen que recuerda la costumbre que tenían los reyes en el cercano oriente, en la antigüedad, de colocar los pies sobre el cuello de sus enemigos una vez lo derrotaban, para demostrar el dominio total sobre ellos. A eso se refiere también el Señor Jesús, cuando a través del apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 20, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Así que la victoria que Cristo obtiene sobre la muerte y sobre el enemigo, sobre el pecado, es nuestra victoria también. Y un Gloria día, a Dios. esos enemigos del Mesías que estarán por estrado de sus pies, también el gran enemigo será colocado bajo nuestros pies, de acuerdo a los planes del Altísimo. Así es, más que los enemigos físicos que tú y yo podamos tener, esta victoria que Dios nos promete y nos da son sobre nuestros enemigos espirituales. La angustia, el sufrimiento, el dolor, el pecado que trae tanto dolor y sufrimiento a la vida del ser humano, a esos enemigos Dios promete sobre ellos darnos victoria. Este Salmo 110 presenta a un Mesías que también es sacerdote, que intercede, y la misión de los sacerdotes, Pastor Rondón, en el Antiguo Testamento era resolverle al pueblo el problema del pecado, para que no murieran, porque el pecado trae muerte, y por eso había que ofrecer sacrificios, y el sacerdote estaba allí para recibir esos sacrificios y hacer la intercesión delante de Dios. En Levítico 4, 5, 6, Levítico 16 habla acerca de esos sacrificios que debían ser hechos para expiación, debían ser quemados ante el altar. Cuando miramos la obra del Mesías, que también es sacerdote, nos damos cuenta que Él es el que expía nuestros pecados. Él ahora es quien toma nuestra culpa y nos da entonces la solución al problema del pecado. Así como el sacerdote en la antigüedad ayudaba al pueblo para que éste tuviera que sacrificar y resolver el problema del pecado, ahora el Mesías
Jesús como sacerdote, como lo presenta aquí el Salmo 110 también, se presenta como el sacerdote, como el abogado, como el intercesor que ha hecho provisión para que en sí mismo, en su sacrificio, en su sangre, nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Eso es digno de alabar el nombre de nuestro Dios. Hoy nosotros no solamente tenemos a un Mesías que es rey y que vence a nuestros enemigos, sino que también tenemos a un sacerdote que nos limpia de pecado y nos ha dado la promesa de redención para cada uno de nosotros. Amén. Y una representación gráfica de lo que será la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa al advenimiento que presenta Daniel en el capítulo 7, donde muestra que después que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo, se establece su reino, cuyo reino es eterno, no tendrá fin. Así que, gracias a la cruz, amigos y hermanos, la promesa del reino está asegurada. Se promete una bendición también para todos aquellos que confían en ese Rey de Reyes, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías, tal y como se describe en el Salmo 2 y en el Salmo 89. Debemos ser agradecidos con el Señor por toda la provisión que ha hecho, no solo de darnos la victoria, sino de participar de ese reino eterno que será presidido por el Rey eterno de poder incomparable. ¿Te alegra saber que al final el bien va a triunfar sobre el mal? Amén. Que Dios va a hacer justicia y el dolor y el sufrimiento serán vencidos no por un año, no por un tiempo, sino para siempre y de manera definitiva. Amén. ¿Cómo recibes eso hoy en tu vida? Recíbelo con gozo, con alegría, pero no te quedes con eso. Compártelo también con alguien en tu trabajo, en tu lugar de estudio, que también esté necesitando de una buena noticia como la que nos trae la lección en el día de hoy. Rey eterno de poder incomparable. Dentro del marco de la lección número 9, que lleva como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el texto está en Salmos 118, versos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla ante nuestros ojos. Pastor Rondón, por favor, despídanos en oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de confiar en ese Rey eterno, en ese Rey incomparable, que sea el Señor de nuestra vida, Rey de nuestra vida, de nuestra familia, que sirvamos y honremos a ese Rey con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones cada día, que nuestro servicio y adoración a Él sean en espíritu y en verdad. Amén. Rogamos que cada uno de nuestros oyentes, Señor, se unan en este espíritu de alabanza y se rindan completamente ante el poder de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque en nuestro paso por este mundo nos has dado luz para comprender esta verdad y echar mano de la vida eterna y formar parte de ese reino que será reino eterno y que nunca tendrá fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.